Dentro de las estrategias corporativas, además de las direcciones de desarrollo, la otra decisión clave que deben tomar las empresas es el método de desarrollo, es decir, de qué manera va a llevar a cabo ese cambio en la cartera de negocios que se define en la dirección de desarrollo. Y cuando hablamos de métodos de desarrollo podemos identificar dos grandes direcciones: el desarrollo interno, también conocido como crecimiento orgánico, y el desarrollo externo, o conocido también como crecimiento inorgánico, dentro del cual encontramos, por ejemplo, las fusiones, adquisiciones y las alianzas estratégicas o acuerdos de cooperación. ¿Qué es el desarrollo interno? Hablamos de desarrollo interno como aquel crecimiento que realiza la empresa a través de inversiones en su propia estructura, con nuevos factores de producción, lo cual incrementa sus capacidades de producción. Por ejemplo, cuando una empresa diseña y crea una nueva planta de producción, cuando contrata nuevo personal, cuando hace una expansión de las líneas de producción. O sea, todas estas acciones en las cuales la empresa hace inversión en activos que aumentan su capacidad, aumentan su tamaño, es lo que conocemos como desarrollo interno o como crecimiento orgánico. ¿Qué empresas desarrollan crecimiento interno o crecimiento orgánico? Todas. Todas las empresas hacen desarrollo orgánico. Lo que pasa es que hay algunas que, además de este desarrollo interno, hacen también lo que conocemos como desarrollo externo, que son lo que llamamos fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas que ya involucran a otras organizaciones. ¿Cuáles son las ventajas del desarrollo interno en comparación con el externo? Por una parte, este es un tipo de crecimiento que facilita la optimización de las decisiones en la gestión de ese proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque como yo lo hago de manera planeada, de manera coordinada con la organización, yo puedo saber cuándo va a ser el mejor momento para hacer cada una de las etapas de ese proceso de crecimiento. Cosa que no sucede necesariamente cuando se hace una fusión, una adquisición, que yo adquiero una empresa que ya viene con un recorrido y donde muchas veces las decisiones no son necesariamente óptimas. También es cierto que el desarrollo interno puede ser adecuado para procesos de diversificación relacionada o inversiones en los que el objetivo es aprovechar recursos y capacidades que ya tiene la empresa. Si yo quiero, por ejemplo, crear una nueva unidad que aproveche los conocimientos que yo ya tengo, pues no me va a servir de mucho adquirir una empresa externa que no trae esos conocimientos. Me sirve más crear mi propia sucursal, mi propia unidad de negocios y llevar personas de la organización, llevar procesos, tecnologías que yo ya vengo utilizando al interior de la organización para aprovechar precisamente esos recursos y capacidades. Entonces, en estos casos puede ser interesante el desarrollo interno. También es cierto que este tipo de crecimiento genera menos costos de integración que las adquisiciones. En una fusión, en una adquisición, hay unos costos de integración muy importantes para hacer compatibles los procesos de la nueva empresa o la empresa adquirida con la empresa original. En el caso del desarrollo interno, pues todo el proceso se hace planeado a la luz, a imagen de lo que espera la empresa originalmente. Entonces todo el proceso se hace de una manera más óptima y eso genera menores costos de integración. Y también se puede plantear que este tipo de desarrollo es más adecuado para ingresar en industrias emergentes, en las cuales lo que se busca es aprovechar los recursos y capacidades que tiene la empresa. De hecho, en las industrias emergentes, como apenas están haciendo, no hay muchas empresas disponibles para adquirir. No significa que no se puedan hacer adquisiciones en industrias emergentes, de hecho hay muchas empresas que lo hacen, pero no es lo más común. Lo más común es que la empresa intenta desarrollar la tecnología directamente e incursionar en esa nueva industria. Es mucho más difícil hacerlo a través de adquisiciones, lo cual sí vemos más común, por ejemplo, en las industrias maduras. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que trae el desarrollo interno en comparación con las fusiones y adquisiciones? En primer lugar, el crecimiento es mucho más lento en el desarrollo interno. Hay una mayor incertidumbre cuando este tipo de crecimiento se desarrolla para ingresar en industrias no relacionadas o en mercados internacionales. Porque, por ejemplo, en el caso de la diversificación no relacionada, pues no va a ser fácil llevar los conocimientos que requiere ese nuevo negocio si yo no los he desarrollado previamente.
Y en algunos casos para llegar a mercados internacionales se vuelve un poco complejo si la empresa no tiene suficientes recursos y suficiente experiencia internacional hacerlo a través de ese crecimiento orgánico. Y otra de las desventajas que se puede encontrar en este tipo de crecimiento es que se puede limitar la base de conocimiento al cual la empresa está expuesta cuando se depende mucho de este tipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque genera inercia organizacional. Es decir, hay mucho aprendizaje de explotación, pero bajo aprendizaje de exploración cuando se privilegia el desarrollo interno en lugar del desarrollo externo. Cuando hablamos del desarrollo externo, nos referimos a ese crecimiento que obtiene una empresa a través de la adquisición, participación, asociación o control de otras empresas o de activos de otras empresas que ya estaban en funcionamiento. De tal manera que la empresa incorpora a su patrimonio esa capacidad productiva correspondiente a la empresa o activos integrados. Vemos entonces que cuando hay crecimiento externo, no necesariamente aumenta la capacidad productiva de la industria. Lo que sucede es que la capacidad productiva que estaba en una empresa pasa a ser propiedad de otra empresa diferente. Eso no sucede con el crecimiento orgánico. Cuando una empresa, por ejemplo, desarrolla una nueva planta de producción, incrementa su capacidad productiva, pero al mismo tiempo está incrementando la capacidad productiva del conjunto de las empresas que conforman la industria, lo cual implica un crecimiento en esa industria. Vamos a hablar un poco de cuáles son esas ventajas y riesgos que trae entonces el desarrollo externo. Acá estamos hablando principalmente de lo que son las fusiones, las adquisiciones y las alianzas estratégicas. El crecimiento externo, una de las principales ventajas en comparación con el desarrollo orgánico es la mayor rapidez de crecimiento. Piensen que cuando una empresa tiene que hacer desarrollo orgánico, tiene que planear, hacer las cosas, va teniendo que hacer las inversiones paso a paso para crear, por ejemplo, una planta de producción, una expansión de una línea de productos. Pero con el desarrollo inorgánico o el crecimiento externo, una empresa puede incrementar su tamaño de la noche a la mañana. Con una fusión, con una adquisición, automáticamente la empresa aumenta el tamaño de sus activos a través de una simple transacción, ¿sí? Es un método que facilita la diversificación no relacionada a la internacionalización. Pensemos cuando una empresa ha tomado la decisión de seguir una diversificación no relacionada, es mucho más difícil hacerlo con crecimiento interno, porque la empresa no tiene esos recursos y capacidades que se requieren en esa nueva industria. En cambio, con la adquisición, una empresa sí puede decir, bueno, yo quiero ingresar a esta industria de la cual tengo pocos conocimientos, pues voy directamente, miro qué empresas ya están operando dentro de esa industria y compro a la empresa que veo que tiene las mejores condiciones para ser adquirida. Lo mismo puede suceder en algunos casos de la internacionalización a través de inversión directa. Es cierto que muchas empresas cuando ingresan a nuevos países con inversión directa lo hacen con crecimiento orgánico, creando sus propias filiales en el país de destino. Pero esto lo hacen normalmente empresas que ya tienen mucha más experiencia internacional, una marca más reconocida, mayores recursos y capacidades. Normalmente las empresas, después de haber iniciado con procesos de exportación o de sistemas contractuales y quieren ya hacer inversión directa en un país, muchas veces es una mejor alternativa la adquisición, intentar comprar una empresa que ya esté operando en ese mercado, que ya tiene un mercado, ya conoce cómo es el entorno, la marca es reconocida. Entonces muchas veces las empresas para estas estrategias de internacionalización prefieren hacerlo a través de desarrollo externo. También es un método que facilita la elección del momento adecuado para ingresar a una industria o un país. ¿Por qué? Fíjense que con el desarrollo interno yo tengo que hacer un proceso de planeación más lento y puede que yo haya visto una oportunidad en un país y mientras hago todo ese proceso de implementación para llegar, cuando ya tengo todo a punto, es posible que el entorno de ese país ya haya cambiado. Mientras que con el desarrollo externo yo puedo aprovechar el momento adecuado, hacer la transacción rápidamente y de esa manera puedo ingresar mucho más rápido para aprovechar una condición particular que esté viviendo un país o una industria particular. Y también el desarrollo externo puede ser adecuado para ingresar en industrias maduras. Miremos que mientras el crecimiento interno era mucho más adecuado en las industrias emergentes donde no hay muchas empresas candidatas para ser adquiridas, en las industrias maduras la condición es todo lo contrario, ya hay muchas más empresas que están operando en la industria, la demanda está mucho más estancada, entonces si yo intento ingresar a una industria madura con crecimiento orgánico, voy a incrementar la capacidad productiva de la industria
y voy a hacer que el entorno se vuelva aún más complejo. En cambio, si yo lo que hago es crecer a través de una fusión o una adquisición de empresas que ya están operando, no se modifica tanto la estructura de la industria, sino que lo que cambia es la propiedad de algunos activos de unas empresas a otras. Se generan una concentración de activos que pueden generarle algunas eficiencias a la empresa. Ahora, ¿cuáles son esos riesgos que vienen asociados con este tipo de crecimiento externo? En primer lugar, cuando una empresa quiere realizar una fusión, una adquisición, uno de los principales retos que enfrenta es esa dificultad para obtener información objetiva sobre esa empresa que quiere adquirir. ¿Por qué? Porque pues, la empresa que quiere hacer la compra, pues pretenden comprar una empresa que sea buena, que sea prometedora a futuro, pero no quiere terminar pagando un valor muy por encima del valor del mercado. Y si una empresa está dispuesta a ser adquirida por otra, pues siempre va a buscar que el precio que las empresas que lo quieran adquirir tengan que pagar sea mucho más alto que el valor de mercado. Entonces se genera siempre ese problema de la negociación. Y sobre todo por las dificultades que implica la valoración de las empresas. Pues por eso hay bancas de inversión y firmas de consultoría que se dedican a esto, a esa valoración de la empresa para buscar cuál es ese precio objetivo, que sabemos que no es simplemente el valor contable de los activos, no, hay un valor que tiene que ver con esa capacidad de generación de flujos de efectivo a futuro que pueda tener esa organización. Entonces, cuando va a haber ese proceso de adquisición, tanto la empresa que quiere comprar como la que quiere vender tienen que hacer esos procesos de valoración para intentar llegar a una negociación justa con la cual las partes queden también satisfechas. Las adquisiciones muchas veces, precisamente por este motivo, pueden terminar resultando mucho más costoso de lo esperado. Una empresa quiere adquirir otra porque la ve muy atractiva, pero para poder convencer a los accionistas de que vendan su participación, muchas veces deben pagar unas primas, unos valores adicionales a ese precio de mercado, lo cual hace que cuando la empresa finalmente es adquirida y se intenta lograr armonizar con los procesos de la empresa original, termina siendo ese proceso de integración mucho más costoso y no se logra generar ese valor que se esperaba con la adquisición. Eso es un reto que enfrentan las empresas cuando intentan desarrollar este tipo de estrategias. Pueden surgir muchas dificultades para integrar los sistemas productivos, los sistemas organizacionales, la cultura de la organización. Porque yo estoy comprando una empresa que ya existía, que ya tiene unos empleados, ya tiene una cultura, ya tiene una manera de hacer las cosas, ya tiene una marca con la cual es reconocida por sus clientes. Pero si yo quiero generar sinergias y coordinación adecuada con la empresa original que la está adquiriendo, eso requiere unos esfuerzos importantes. Eso va a implicar unas adecuaciones en la estructura organizacional, en los sistemas de gestión humana, en los procesos tecnológicos, para que la tecnología de la empresa adquirida sea compatible con la tecnología de la empresa que hizo la adquisición. Todo esto son retos que enfrentan las organizaciones cuando hacen este tipo de desarrollo, lo cual complejiza un poco más el proceso. Y también el desarrollo externo hay que tener en cuenta las posibles limitaciones legales. Cuando una empresa hace crecimiento orgánico, los poderes públicos, el gobierno no tiene, pues de hecho es algo que promueve que las empresas hagan inversión, creen nuevas fábricas, pero cuando una empresa lo que va a hacer es adquirir los activos o a otra empresa que ya existía, muchas veces los poderes públicos generan unas regulaciones para que esto no genere abusos en la competencia o unos abusos de posición dominante, o que se generen monopolios o unas situaciones que sean muy complejas para los consumidores. Entonces, cuando una empresa intenta adquirir el control de otra organización, tiene que tener unas aprobaciones por los poderes públicos que le permitan hacer eso sin afectar la competencia. Inclusive muchas veces las mismas regulaciones gubernamentales obligan a la empresa a vender algunos activos cuando quieren hacer una nueva adquisición para que no se vaya generando posiciones en ciertas industrias donde hay unos competidores que son demasiado fuertes y pueden generar unas distorsiones muy significativas en el mercado. La realidad también es que estas regulaciones no son homogéneas en todos los sectores. Hay sectores que son muy regulados,
Por ejemplo, en Colombia el sector de la energía es regulado por la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que mantiene a raya esos intentos de adquisiciones. Hay que cumplir con unas normativas muy específicas, intentando que ninguna empresa logre tener una cuota de mercado superior al 25%, lo cual pues, se vuelve una limitación importante. Pero hay industrias donde vemos concentraciones, donde hay empresas, por ejemplo, en el caso del sector de la cerveza en Colombia, Bavaria tiene mucho más del 95% del mercado, y digamos que según según la industria también van a aparecer unas regulaciones que son mucho más estrictas que en otras.